Y a manera de introducción, ya lo verán con más tiempo, voy a leer en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aquel día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: estáis extraviados por no saber las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan ni son dadas en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor amado, permítenos exponer tu palabra no con nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos, sino exponer lo que encontramos que tú nos revelas aquí, que es la sola Escritura. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y este mensaje que va a quedar aquí en las redes sociales pueda llegar, quizás no en este momento, sino en el transcurso de estos días, a las personas que necesitan oír tu palabra. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando, los vecinos. Tenemos ahorita una conexión lenta porque estamos en un lugar que de verdad la crisis lo golpea, pero queremos exponer la palabra de Dios sobre el sentimiento de los saduceos, no solamente el sentimiento, sino el pensamiento de los saduceos. Aquí mismo el pasaje de el capítulo 22 de Mateo, y me perdonan porque como he estado hablando mucho por ahí y conversando con respecto al reino de Dios, la luz está también como nos hemos puesto afónicos, porque el que nos conoce sabe que tenemos más bien que alejarnos el micrófono. Vamos a hablar, como les dije una vez más, sobre el sentimiento saduceo o el pensamiento de los saduceos. Pensamiento que, aunque usted no lo crea, funciona hasta el día de hoy. Deberíamos hacernos varias preguntas como: ¿qué pensamos nosotros de la Biblia? ¿Qué es la Biblia para nosotros? O sea, son respuestas que nosotros tenemos que buscarnos. Son respuestas que nosotros tenemos que no solamente buscarnos en nosotros mismos, sino buscar la respuesta de Dios y recibir esa convicción de lo que es la Biblia para nosotros, porque la Biblia para muchos es un libro enigmático y es un libro de acertijos. Sí, muchos tienen la Biblia
como un libro que no se puede comprender, como un libro que no se sabe en qué momento está trabajando, como un libro hasta de la buena suerte, porque hay gente que no es evangélica, que no cree en Jesucristo, pero sí la deja abierta en el Salmo 91. Y el asunto de este sentimiento saduceo lo vamos a encontrar en el transcurso del mensaje y de la lectura bíblica. Permítanme acomodar la luz aquí porque me veo como una sombra más bien y creemos sencillamente creemos que la gente no ha tomado seriamente la Biblia, la palabra de Dios. Incluso en medio del pueblo de Dios, y cuando hablo del pueblo de Dios, hablo de toda la iglesia en general, esa iglesia que ahora uno ve por las redes sociales, esa iglesia que uno ve en las calles, esa iglesia que uno ve en campañas, en culto evangelístico, esa iglesia que podemos también ser nosotros, o el vecino o el familiar que dice ser iglesia. ¿Qué sentido tiene la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué sentido? ¿En realidad creemos en lo que dice la Biblia al 100%? No una parte me gusta, la parte que suena bonito me gusta, la parte que suena feo no me gusta, y tengo el derecho de decir que eso no se va a cumplir, que declaro, proclamo y decreto que lo que aparece negativo ahí en la Biblia, a nuestro parecer, no se va a cumplir, y que sí se van a cumplir puro las bendiciones, que Dios me va a bendecir, no importa mi comportamiento, que Dios me va a dar de todo en la vida porque yo me lo merezco, etcétera, etcétera. Déjame decirte que esa clase de pensamiento la tenían los saduceos. Los saduceos, dice el verso 23 del capítulo 22 de Mateo, donde estamos hablando a los que se van conectando sobre el pensamiento y el sentimiento de los saduceos. Dice el verso 23 del capítulo 22 de Mateo, dice de la siguiente manera. Dios te bendiga, hermana Carolina. Dios te bendiga. Dice así, el verso 23, si tienes la Biblia, Mateo 22, 23, dice así: aquel día se le acercaron a los saduceos a Jesús, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, vamos a ir ahí con paciencia, que esto quizás no lo terminemos hoy, no porque no la estiremos, sino que vamos a darle con paciencia, porque a veces predicamos la palabra de Dios a las carreras, y voy a sacrificar mi voz, que muchos de ustedes saben que no está normal hoy, porque es más bullosa y más chillona, pero estamos afectados ahorita. Los saduceos era el grupo religioso que tenía el control del sumo sacerdocio en Israel. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, ni lo estoy buscando en la historia antigua, sino que la misma Biblia lo dice. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes eran de inclinación saducea. No creían en la resurrección. Dice Lucas que no creían en los ángeles y que no creían en los escritos de los profetas. Si usted busca la referencia de la Biblia, va a encontrar eso. Ellos solamente creían en los 5 libros de Moisés, pero rechazaban otra clase de libros de la escritura del Antiguo Testamento. Y estas personas se regían aparentemente solamente por los 5 libros de Moisés. Mira el pensamiento de los saduceos. Para ellos, el Antiguo Testamento solamente era lo que llaman la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No creían en la resurrección de los muertos,
y no creían mucho menos en la revelación de los ángeles y mucho menos en los escritos de los profetas. Tenían un problema grave. Tenían un problema tan grave que rechazaban lo más importante de la escritura, que es la resurrección de los muertos, la promesa de Dios de volver a la vida a todos sus siervos, a todos sus servidores, y recompensarlos en la vida eterna, en la venida del reino de Dios. Ellos decían que no creían que la resurrección de los muertos era posible, y con esa mentalidad fueron delante de Jesucristo y se le presentan con una pregunta tonta, porque cuando uno tiene la escritura en poco y cuando uno rechaza las cosas de las escrituras en su mayoría, uno se vuelve en ideas y pensamientos y en una lógica tonta. Y ellos fueron y le preguntaron, verso 24, le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Le están preguntando ellos a Jesús. Y se sabe que es una pregunta que no tiene lógica, que es una pregunta formulada por la incredulidad, no por las ganas de aprender. La intención de ellos era dejar en pena a nuestro Señor Jesucristo. La intención de ellos era dejar en pena a Jesús y quererlo atrapar, dejarlo en ridículo. Pues ellos con esa pregunta querían dejar en ridículo a Jesús, porque era una pregunta basada en la incredulidad. ¿En qué? En que ellos no creían en la resurrección, en que ellos no creían en los escritos de los profetas y que ellos no creían en la manifestación de los ángeles, porque supuestamente creían solamente en la ley de Moisés. Por eso le citan un mandamiento de Moisés acerca de la descendencia de la persona que fallecía. Mire lo que es el rechazo a la palabra de Dios. El rechazo a la palabra de Dios nos lleva a cuestionar al mismo Dios, nos lleva a cuestionar al mismo Señor Jesucristo. Hoy estaba escuchando una canción que sonaba muy bonita. Claro, yo no te voy a prohibir que escuches canciones. Hay canciones que suenan bonitas, pero que no tienen sentido. Esas canciones no tienen sentido. ¿Cuáles canciones? Señor Jesús, no tenías necesidad de morir por mí. Señor, ¿para qué fuiste a la cruz? ¿Para qué fuiste a la cruz? Eso no hacía falta, pero aún lo hiciste. Tú moriste por mí cuando no era necesario morir por mí. Cuando Jesús y el Dios Todopoderoso en toda la Biblia decía que era necesario morir por nosotros los pecadores, porque somos pecadores, y que esa era la única manera. Jesús siempre testificó que era necesario que Él muriese en la cruz y resucitase al tercer día para poder darnos vidas creyendo en ese sacrificio. Lo único que nos salva es ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, pero estas personas rechazaban la resurrección. Si tú y yo rechazamos la resurrección de los muertos,
En vano murió Cristo, en vano predicamos el Evangelio, dice San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Asimismo, ellos rechazaban al mismo Señor Jesucristo, cuestionándolo con esta pregunta. Y el problema de hoy con el que queremos tratar es que las personas, mi hermano, en todas partes, no coma cuento, en todas partes, en las iglesias, no importa el título que sea, el nombre que tenga, han rechazado la palabra de Dios. Han rechazado la palabra de Dios. Han dejado de creer, y me voy a volver repetitivo, han dejado de creer en una parte de la Biblia y han tomado pocas partes de la Biblia para creer o para formar su propia doctrina, sus propios principios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Tenemos un montón de personas, y pidámosle a Dios que nosotros no seamos así, de aceptar una cosa de la Biblia y rechazar la otra, porque eso nos va a traer problemas con Dios. Por eso usted ve predicadores, por eso usted ve muchas personas que muestran un evangelio fácil y barato, y porque tienen sus intenciones. ¿Cuáles son esas intenciones? Yo necesito tener mucha gente, yo necesito tener muchos seguidores, yo necesito tener muchos adeptos, yo necesito aún ahora ser famoso por las redes sociales, yo necesito que la gente se agregue a mi canal de redes sociales y que también venga y hacer multitudes. ¿Y sabe qué hacen? Cambian el evangelio para presentar algo más fácil, más cómodo, algo que no ofenda a las personas y que las personas no se sientan juzgadas, no se sientan que tengan que venir al arrepentimiento, no se sientan que han pecado contra Dios, sino que se sientan cómodas para que no se alejen del lugar, del espacio o del canal de las redes sociales. Así no funciona la Biblia, mi hermano. Pero la gente rechaza la Escritura para imponer sus propios pensamientos. Recuerde, estamos hablando del pensamiento saduceo. Y el pensamiento saduceo, porque Jesús le responde en el verso 29, Jesús le responde y les dice: ustedes están extraviados. En tu versión dice: erráis ignorando las Escrituras. Pero originalmente les dice: ustedes, originalmente del texto griego le dice: ustedes están siendo extraviados. Es decir, alguien los está extraviando ustedes a ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Fíjate lo que dice Jesús. Cuando tú ignoras las Escrituras, el verso 29, cuando tú ignoras las Escrituras, no le estás dando lugar al poder de Dios. Fíjate lo que dice Jesús. Fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y eso alguien lo está produciendo en ustedes. Cuando yo estudio esto y veo esta claridad del texto que llamamos original, me viene a la mente Génesis 3, donde Dios ya le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que de él comieran se iban a morir, completamente se iban a morir. ¿Y qué pasó? En el capítulo 3 tú ves que la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le dijo: no, lo único que no podemos comer del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, porque moriríamos el día que comiésemos de ese árbol. ¿Y qué les dijo la serpiente? Ustedes no se van a morir. Dios sabe que ustedes serán como dioses. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Qué les dijo Dios? Que si comían del árbol se iban a morir.
Así les dijo Dios. Pero ¿sabe qué pasó? La serpiente les dijo que no se iban a morir, que lo que Dios les había dicho no era lo que les había dicho. Y este es el problema de toda la historia en la Biblia y en nuestro tiempo. Las personas buscan rechazar la palabra de Dios para imponer su propia doctrina, para imponer su propia clase de pensamiento. Y el temor de Dios se ha ido en muchas personas. El temor de Dios se ha ido en muchos predicadores. El temor de Dios se ha ido en personas que un día predicaban bien y Dios los usaba y Dios trataba con ellos y Dios los bendecía y traían a otros a la salvación con el mensaje de la Biblia. Pero un día prefirieron los aplausos, prefirieron los halagos, prefirieron las buenas posiciones, prefirieron tener dinero a seguir aceptando la palabra de Dios. El problema de esto es que se cambian los pensamientos de la palabra de Dios por nuestros propios pensamientos. ¿Qué dijeron los saduceos? La resurrección no existe, dijeron. Eso no existe. Es más, pero si los profetas lo dicen, Daniel lo dice, Isaías lo dice, no, nosotros rechazamos los escritos de los profetas, dijeron ellos. Nosotros rechazamos esa palabra. ¿Y cómo uno escucha a la gente hoy? Cuando uno le habla del evangelio. Mire, mi hermano, estoy evangelizando. ¿Y sabe qué pasa aquí por donde estoy yo? A la gente le han predicado un evangelio de que no se tienen que arrepentir, de que no tienen que pedirle perdón a Dios. Y no estoy hablando de una sola persona, ni de dos personas, ni de una iglesia. Sale uno a evangelizar y las personas están esperando que uno le diga: Dios te va a bendecir, Dios va a tener un plan maravilloso contigo, Dios va a hacer algo grande contigo y con tu familia. Hoy estaba hablando con un varón, un cristiano, y comencé a hablar con él, y él lamentablemente me decía que bueno, que la bendición, que lo otro, y los que me conocen saben que lo que a mí no me gusta, que sé que dice la Biblia, yo no lo voy a aceptar. Pero fui humilde con él, de verdad fui humilde con él, y le dije: varón, ¿usted leyó la Biblia hoy? Hermano, no le responden a uno. Le dije: hermano, ¿usted ha leído el capítulo tal de la Biblia? Sin corregirlo, sin regañarlo, sin decirle: hermano, usted está leyendo la Biblia. Está leyendo la Biblia. Hermano, si uno aspira a ser predicador, si uno aspira a ser lo que usted diga que Dios lo llamó a hacer, uno no puede dejar de leer la Biblia. Uno no puede dejar de orar, ni dejar de ayunar, pero uno no puede dejar de leer la Biblia. Estaba hablando con alguien que me estaba diciendo que había ayunado un día, y le dije: ¿y qué libro de la Biblia te leíste en el ayuno? ¿Sabe qué me dijo? No me dio tiempo de leer la Biblia, se me olvidó. ¿Quién te quita la palabra de la mente y del corazón? Satanás, mi hermano. Entonces, he escuchado gritar a la gente amén. ¿Sabe a qué? A que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú no naciste para perder, tus metas son las que se van a cumplir, hermano. Y he predicado el mensaje que dice la Biblia: arrepentíos y convertidos. ¿Te querés bautizar? ¿Querés recibir clases bíblicas? Tenés que pedirle perdón a Dios por tus pecados. ¡Pum! Cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Yo no te puedo. Yo le dije a una persona el martes, el lunes, le dije a una persona: yo no te puedo dar instrucciones bíblicas
si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no le pides perdón a Dios por tus pecados y te reconcilias con Él. Y hoy fui y me cerró la puerta. O sea, pensó que yo no los había visto. Y cerraron la puerta y yo los dejé quietos. Entré a una casa donde sí me recibieron y le dije al varón allí: ¿su Biblia dónde está? ¿Cuántas veces la lee? Porque si Dios tiene un propósito con uno, uno tiene que tener la Biblia, mi hermano. Jesús le dijo, fue Jesús, no yo. Jesús le dijo no suavizó la respuesta. Jesús no suavizó la respuesta a los saduceos, no la suavizó. Les dijo, ustedes están extraviados. Alguien los está extraviando, les dijo. ¿Y quién los estaba extraviando? Satanás. Así les dice originalmente, ustedes están extraviados, desconocen las escrituras, las ignoran. ¿Y sabe qué? El verbo que está allí, para hablar en términos sencillos, Jesús les está diciendo que dejaron la escritura voluntariamente y como por consecuencia el poder de Dios. Mire, Jesús en el capítulo 22 de Mateo, verso 29, que está diciendo, estáis siendo extraviados por no saber las escrituras ni el poder de Dios. Si la palabra de Dios no está el poder de Dios. Y a mí me gusta ayunar, o sea, uno no puede hacer alarde de eso, pero yo no tengo la confianza en mis ayunos, porque la Biblia dice que lo que te da poder es la palabra de Dios. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué rompe la piedra? ¿Qué rompe los corazones de piedra? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que rompe los corazones de piedra. Ey, ¿qué rompe las cadenas? La palabra de Dios. Ey, ¿qué sana a las personas? La palabra de Dios. Salmo 107, usted lo lee. Y clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. Es algo que yo no me estoy inventando. Pero ¿qué te dice la gente hoy en día? Y vuelvo y recalco, yo oro y ayuno. Pero ¿qué te dice la gente hoy en día? Métase 3 días en ayuno para que tenga poder. Métase 20 días en ayuno para que tenga poder. Métase 40 días en ayuno para que cante con unción y poder. Mi hermano, anulando la palabra de Dios porque la gente quiere autojustificarse. La gente no quiere ser reprendida por la palabra de Dios. Y uno tiene que imitar a Jesús. Jesús no suavizó su respuesta. Ustedes están errados. Mire, en estos días me tocó contender moderadamente. No llamé a nadie idiota. Ya no puedo hacer eso como antes cuando era un simple creyente. No llamé a nadie estúpido, pero me tocó contender con unas personas que trataron el tema así mismito como los saduceos. Así mismito como los saduceos. El Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, es Jesús solo, dicen ellos. La Trinidad no existe. Y yo, ¿sabe qué hice? Le cité la Biblia. Varón, explíqueme esto. Explíqueme esto. Y ¿sabe qué hacían? Agarraban un versículo de la Biblia y le quitaban las 3 líneas que le faltaban para hablar del Padre y del Espíritu Santo, y le quitaban las 5 versículos que hablaban del Hijo para darle la autoridad del Padre eterno, príncipe de paz. Y yo le decía, varón, no, usted está mintiendo, porque el capítulo dice así completo, y yo se lo enviaba. ¿Qué tenían que hacer? Rechazarme o blasfemar. Porque a uno le dije, varón, el libro de los Hechos dice que uno es salvo si reconoce si Jesús es el Hijo de Dios. Le voy a preguntar a usted, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Y me dijo que no. Así de fácil, me dijo que no. Blasfemando.
Blasfemando. Entonces, a mí me decía, pero esto y esto, sí, eso lo dice la Biblia, así es. Pero también está esto y esto y esto. Parafraseando me dijeron, con usted no se puede. Pero no, conmigo no es que, es con la palabra de Dios. Jesús les dijo, ustedes están en un error porque se dejaron quitar la escritura. Ustedes viven errados. ¿Quiénes son los que viven errados? Los que no aceptan las cosas que dice la palabra de Dios. Y cuando no está la palabra de Dios en tu vida, no está el poder de Dios. Te puedes meter 80 días en ayuno si te da la gana. ¿Quieres cantar con unción? ¿Quieres predicar con unción? Ten la Biblia en ayuno y oración. Pero si te metes en ayuno y oración y tienes la palabra como que si fuera algo ahí raro, Dios no está contigo, te lo voy a mostrar. Dios no está contigo, te lo voy a mostrar, ni conmigo, si yo actúo de esa manera. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio, es decir, del ministerio, porque desechaste el conocimiento. Pero cuando uno escucha predicar a la gente, ¿sabe qué dice? ¿De qué sirve tener conocimiento? ¿De qué sirve saber Biblia? ¿De qué sirve estudiar la palabra y leerla todos los días si no nos metemos en ayuno, si no nos metemos en vigilia? Sirve de mucho, porque la palabra produce en mí las ganas de orar, de ayunar, de vigilar, de predicar. Es la palabra la que produce fruto. Salmo 1. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su hoja a su tiempo, y su fruto no cae. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El viento. ¿Quiénes son los malos? Los que no leen la Biblia. ¿Quiénes son los malos? Los que tienen la palabra de Dios en poco. ¿Quiénes son los malos? Hermano, y hay una guerra contra la palabra de Dios. Pero lo más triste, que no son los políticos. Estoy hablando por aquí. No son los políticos. No son los mundanos. No son los científicos. El mismo pueblo apóstata ha dejado la palabra de Dios. Ha dejado la palabra de Dios. Mire lo que me pasó en estos días. Estuve en una actividad, fui a una actividad, y el predicador, buena persona, no era odioso, es más, era humilde, no era escandaloso como yo para hablar. Mire que estoy aquí en la habitación y le dije a los sobrinos, no vayan a gritar, y yo creo que ellos me están escuchando allá afuera. El predicador no era ni odioso, ni mala gente, ni arrogante, ni extremista, pero hermano, predicó durante una hora, y le digo, delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, primo. Delante del Señor Jesucristo. Hermanos, predicó una hora y no nombró al Señor Jesucristo para nada. Y sabe, estaba hablando sobre el agua, sobre la sed. Y yo dije, no, seguro en el capítulo final va a decir que Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermano, nada de Jesucristo. Y yo digo, ¿cómo es posible que alguien que tenga 40 años en el Evangelio, que diga que Dios lo usa, no nombre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como la fuente de vida, como el Salvador del mundo, como el que nos puede restaurar, como el dador del Espíritu Santo? En ningún momento lo nombró. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué piensa Dios con respecto de eso? Que el primero que nombró a su hijo fue el Padre el día del bautismo
con Juan el Bautista, valga la redundancia: este es mi Hijo, el amado, en quien yo me complazco, a él oíd. Hey, ¿sabe qué dice Pablo? Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hey, y ese problema no es aislado. Ese problema lo tiene gente importante, gente de distintos lugares, gente en este pueblo. Hey, 1 hora, 2 horas de todos los concilios. No estoy exagerando, escúcheme. De todos los concilios, grábelos para que usted vea. Vaya y busque los mensajes que predican, que la gente aplauda y dice amén, y llora y grita. No nombran a Jesucristo. Eso se llama apostasía, mi hermano. Eso no tiene otro nombre. Ay, que tú eres extremista. Ojalá fuera así. ¿Sabe cómo me dijeron en estos días por aquí? Porque les dije, pero sin gritar y sin nada, les dije, pero así no dice la Biblia. ¿Qué? Vos lo que sos es un bobo. Te la das de que sabes más que los demás, por solamente decir que así no decía la Biblia. Cuando estaban hablando un tema religioso, cuando estaban hablando sobre la justicia de Dios. Mi hermano, estamos viviendo momentos oscuros. Momentos oscuros. No es fácil. No es fácil. Estamos viviendo momentos oscuros. La gente no se quiere volver a la palabra de Dios. Y el juicio de Dios va a venir. 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 ¿Y sabe qué? Es necesario que el juicio de Dios comience primero por la casa de Dios. Alguien me dijo, ¿pero qué estás haciendo? O sea, dándome a entender, ¿te vas a poner a predicar así? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal? Hey, a mí los aplausos no me importan. A pesar de que, como soy, como predico, como anuncio la palabra de Dios, como creo que Dios me dio a mí, me están creciendo los canales en las redes sociales. Todos los días se agrega gente. Pero me importa más la gente que tengo cerca. Me importa mi familia, me importa el vecino. Me importa decirle a las personas, Jesucristo dice de esta manera. Jesús les dijo, ustedes ignoran las escrituras. Y si ignoran las escrituras, no hay poder de Dios. ¿Y sabe que se han metido otros poderes en las iglesias? Hey, estoy asombrado que las iglesias supuestamente oran atando a hechiceros, a brujos, a Harry Potter, al Señor de los Anillos, a unos cuantos por ahí. ¿Y sabe qué? Pareciera que hubieran poderes raros dentro, no de todas, para no pecar. Estuvieran velados por la forma en que se están mirando las cosas. Es comprometedor esto. No hay escritura, no habrá poder de Dios, le dijo Jesús. Les dijo, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No hay escritura, no hay poder de Dios. ¿Pero qué te dicen? Que el poder de Dios se consigue de otra manera. Y algunos se atreven a decir en otras partes que el poder y la unción se consiguen si le das bastante dinero. Yo no sabía, yo quedé fly aquí, es más, menosprecié a la gente en el pueblo prácticamente. Hay gente que paga para recibir unción. Hay gente que paga dinero para recibir poder de Dios. Jesús dice, ignora las escrituras, ni que des los dólares que seas, vas a tener el poder de Dios. Porque no hay compromiso. Si tú no tienes compromiso con la palabra de Dios, Dios no tiene compromiso contigo. Dios te bendiga, Pedro Villasmil. Espero que estés bien. Esta parte la voy a dejar hasta aquí, porque hay un contenido y el viernes compartiremos ese contenido que tenemos aquí. Pero voy a decirte esto. Yo sé que los que escucharon ahorita y los otros que van a escuchar.
si la Biblia, la palabra de Dios, no está, porque yo no le voy a echar palo a los predicadores, porque la Biblia dice que hay falsos predicadores, falsos profetas y falsos pastores, es porque primero tiene que haber falsos creyentes. Si la Biblia no está en tu mente, en tu corazón, en tu casa contigo, está Satanás. Así lo dice la Biblia. Marcos capítulo 4, verso 18. Satanás es el que llega y se lleva la palabra para que tú no perseveres en la presencia del Señor. Pero la gente está viviendo una fantasía espiritual tan terrible, tan terrible. La gente está viviendo una fantasía espiritual tan terrible que no se da cuenta que ha dejado la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene promesa de arrebatamiento? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Así dice originalmente el texto. Tiene promesa de arrebatamiento. ¿Qué tiene promesa de arrebatamiento? Guardar la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la Biblia? Toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién manda a leer la Biblia todos los días? Dios. ¿Quién dice que tengas a su palabra como lo número uno en tu vida? Dios. No Juancho, no Juancho. Es Dios quien te manda y te dice que su palabra está por encima de un sueño, de una revelación, de una voz. Mi hermano, en estos días se me aparecieron unos demonios. Y no solamente a mí, a mi familia. Y yo dije, bueno, menos mal que el Señor pelea por nosotros, literalmente en la madrugada. Entonces, se me apareció alguien con una Biblia debajo del brazo, y cuando miré de la cintura para abajo, era una serpiente. Y entendí que las falsas doctrinas, que las falsas enseñanzas reinan por estos lugares. ¿Qué piensan? ¿Que uno se va a quedar callado? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa la gente? ¿Que uno se va a quedar indiferente ante la muerte espiritual, ante la muerte espiritual que ha destruido a las iglesias, a la juventud? Mi hermano, si te cuento algo aquí que vi sin querer en una reunión cristiana, no me lo vas a creer. Por eso no te lo voy a contar. Yo espero que estemos en contacto. Este mensaje es un recordatorio para todas las iglesias, para todos los ministerios, para todos los cantantes, para todos los evangelistas, para todos los profetas. Si dejas la palabra de Dios, ten por seguro que Dios te dejará a ti. Dios te bendiga mucho, te lo quería decir.